the champion, and I have no equal. Bueno, señores, vamos a hablar de un tipo que últimamente hemos estado hablando bastante de él, y no positivamente, sino negativamente. Y me estoy refiriendo al propio Tony Ferguson, un peleador que en su momento fue una superestrella. O bueno, es una superestrella, pero en su momento fue un peleador muy duro, un peleador muy difícil de vencer, un peleador que acumuló 12 victorias consecutivas, pero que últimamente es un tipo que ya, según mi opinión muy personal, y creo que la opinión general del público es esta, es un tipo que debería hace mucho tiempo estar retirado. Es un tipo que desde que peleó contra Nate Diaz y Nate Diaz lo finaliza, es un tipo que en ese momento debería haberse retirado, no debería haber seguido peleando por todo el daño que él ha recibido en todas estas peleas. Porque recuerden que Tony Ferguson me refiero, lleva 6 derrotas consecutivas. Está a una derrota de tener las rachas más largas de derrotas consecutivas dentro de la UFC, dentro de la compañía más grande de MMA. Y entonces él ahora va a pelear, señores, contra Paddy Pimblett, un prospecto sumamente joven, un tipo que la UFC nos ha querido vender como que es una superestrella y que en su última pelea dejó bastante que desear. Última pelea que gana por una decisión, pero decisión que hubo mucha especulación en torno a ella, ¿no? Porque todo el mundo lo que decía era que había perdido la pelea, que había sido un robo. Y él, en conferencia de prensa, Paddy Pimblett me refiero en estos momentos, en conferencia de prensa dijo que él había ganado esa pelea sobradísimo, que no había sido una pelea cerrada para nada, que él había dominado completamente a su rival, lo cual no fue así, no fue una realidad, porque todo el que vio esa pelea sabemos de que Paddy Pimblett le costó ganar esta pelea, y hay muchas teorías, o se habla mucho de que fue una pelea que Paddy Pimblett incluso pudo haber perdido, no es una pelea que él ganó, que él dominó por completo. Pero bueno, ahora se va a estar enfrentando a Tony Ferguson. Y es una pelea que a mí no me hace mucho sentido. Ya mi hermano estuvo hablando, Nesty, estuvo hablando en este canal sobre esta pelea. Yo quiero hablar un poco también de esta pelea y quiero hablar un poco también de las declaraciones últimas que ha dado Tony Ferguson, que ahora salió hablando diciendo que había vuelto a su antiguo equipo, que en su momento fue con el equipo que él logró cierta cantidad de victorias consecutivas, pero no las 12 victorias consecutivas. Que esto es lo que a mí me extraña y por eso es que quería hablarle y hacerle este video. Y es que Tony Ferguson, señores, él ha estado dando últimamente muchas justificaciones. Cuando perdió contra Nate Diaz, él justificó esa pelea como que Nate Diaz ya iba de paso, como que Nate Diaz él le dio, como que había dejado que Nate Diaz ganara esa pelea para que se llevara el dinero y listo. Como se iba de salida ya, iba saliendo de la compañía, pues gana tu dinero y vete. Y contra Bobby Green, pues se justificó con el piquete en el ojo. Y ahora le está justificando toda esta racha de derrotas consecutivas con que en el equipo que estaba como que no se sentía tan bien, como que no estaba enfocado, como que no estaba haciendo las cosas bien. Y ahora al volver a su antiguo equipo, pues que las cosas van a ser diferentes, de que él ahora sí puede volver a esa senda de la victoria que tan difícil se la ha hecho. Sabemos que viene con 6 derrotas consecutivas. Y él estuvo hablando de que cuando él estaba en ese equipo las cabezas estaban rodando, como que estaba barriendo a todo el mundo, pero que su última pelea con ese equipo que él acaba de volver ahora, fue ante Edson Barboza. Y es que si nos ponemos a mirar el historial de Tony Ferguson, cuando él pelea contra Edson Barboza fue en el 2015, señores. Apenas tenía 4 o 5 victorias consecutivas nada más, o 6 victorias consecutivas en ese momento. O sea, estaba a mitad de la racha esa de 12 victorias consecutivas que él logró alcanzar. Por tanto y demás, él después que sale de ese equipo, él gana 4, 5, 6 peleas más consecutivas, ¿sabes? Por tanto y demás, el haber salido de ese equipo, al cual él dice que va a regresar ahora, tampoco le fue tan mal. No fue una cosa que haya sido una locura. Entonces, por tanto y demás, esto lo que me pone a pensar a mí es que son más justificaciones por parte de Tony Ferguson. Son más justificaciones. Ya está poniendo justamente el parche, yo creo, antes que caiga la gotera, o está diciendo como que he perdido toda esta cantidad de victorias, de derrotas, he tenido toda esta cantidad de derrotas porque simplemente no estaba en ese equipo con el cual yo empecé mi racha de victorias consecutivas. Y esto más que nada a mí me parece una locura. Me parece una locura, y más viniendo de un tipo como Tony Ferguson, que en su momento sí que fue una estrella, pero que actualmente, o hace 2 años para acá, desde el 2021, 3 años para acá, lo que hemos visto de Tony Ferguson ha sido la decadencia total de una carrera de una superestrella que debería estar retirada ya. Porque con todo el daño que él ha recibido, la edad que tiene, 40 años, ya no es normal que siga peleando. Por lo menos esta es mi humilde opinión, señores. Hay personas que son sumamente fanáticas a Tony Ferguson y le gustaría que siguiera peleando. Y a mí me gustaría que Tony Ferguson siguiera peleando, pero es que si siguiera peleando y rindiendo al máximo nivel, o al menos que no recibiera tanto daño, quizás tú dijeras, vale, sí, que siga peleando Tony Ferguson, pero es que con 40 años, en sus últimas 3 peleas lo han finalizado. Es un tipo que ni siquiera tapea cuando lo están sometiendo, cuando le hacen alguna llave o lo que sea. El tipo ni siquiera tapea, lo duermen, deja que lo duerman. Entonces, está recibiendo un daño innecesariamente. Innecesariamente, un daño que no hay ningún tipo de necesidad de recibirlo.
Y ahora dice que no está perdiendo ningún tipo de tiempo con su equipo de trabajo, que todo el tiempo es haciendo sparring, que todo el tiempo es entrenando, que no pierde ni un solo segundo del día en cuanto a la preparación que hay para esta pelea contra Paddy Pimblett. Y yo, señores, miren, les dije al principio del video que a mí no me hacía mucho sentido esta pelea. Y ahora les voy a decir por qué. Y sigo pensando lo mismo, a mí esta pelea no me hace mucho sentido, la verdad. Porque si nos ponemos a analizar en el hipotético caso de que Tony Ferguson gane esta pelea, va a ser... Primero, esta es una pelea, señores, que para mí nadie va a ganar nada. Aparte de la UFC dinero y ambos peleadores que se van a llevar su respectivo cheque a su casa. Fuera de eso, deportivamente hablando, creo que esto es una pelea que nadie va a ganar. Que nadie tiene forma de... Nadie va a tener una ganancia tangible realmente de esto. Porque deportivamente hablando no le suma a ninguno de los dos peleadores. Y aquí va por qué. Les digo esto y por qué no me hace sentido. En el hipotético caso, como les estaba diciendo, de que Tony Ferguson logre ganar esta pelea, va a ser como que, vale, le acabas de ganar a un chico que su última pelea fue sumamente cerrada, que la UFC nos ha tratado de vender como que es una superestrella, lo cual no es. Es un joven prospecto que no es una superestrella, que nos lo quieren vender como tal, pero no lo es realmente, no ha demostrado que lo sea porque no ha peleado absolutamente con nadie. Y en su última pelea, todo el mundo lo que habla es de robo, de que la pelea fue un robo total y absoluto. Por tanto y demás, vale, acabas de ganar una pelea, acabas de volver a la senda de la victoria, pero eso no significa que Tony Ferguson vaya a volver a entrar en los rankings. Eso no significa que Tony Ferguson vaya a encadenar otra racha de victorias consecutivas. Eso no significa esto. Físicamente y mentalmente yo creo que Tony Ferguson está bastante destruido. Sobre todo mentalmente, aunque físicamente yo tampoco lo veo para nada bien. Entonces, eso por un lado. Por un lado, Tony Ferguson va a ser, sí, vale, acabas de ganar, pero es que retírate igual, porque no haces nada contra los top. No vas a hacer nada contra los tipos duros de verdad de la división, contra los top 10 rankeados. No vas a hacer absolutamente nada. Y por otro lado, sería como que Paddy Pimblett ya la UFC tendría que dejar de vendiéndolos como una superestrella y se quedaría como un peleador más de montón, si se quiere decir, como un peleador más de compañía. Que ojo, todos los peleadores que están dentro de la UFC son buenos peleadores, señores. Esto es una realidad. Todos los peleadores que están dentro de la compañía UFC son peleadores sumamente grandes, son peleadores que tienen mucha técnica, son muy buenos peleadores con respecto a cualquier otro tipo de peleador de cualquier otro tipo de compañía o no profesional. Esto es una realidad. Los peleadores de UFC son señores sumamente peligrosos en cuanto a pelea se refiere. Pero eso no significa que todos sean estrellas. Eso no significa que todos sean élites. Creo que hay niveles y hay escalones. Paddy Pimblett es un buen peleador, sí lo es. Pero yo creo que no está al nivel que pueda estar un Arman Tsarukyan, que pueda estar un Islam Makhachev o un Charles Oliveira, o no está ni siquiera al nivel de un top 10 de la división de 155 libras. Entonces, claro, si él pierde esta pelea, sería como que la UFC tiene que dejar de vendiéndolos como lo está haciendo hasta ahora y tendría que decir, vale, Paddy Pimblett, la estrella que se suponía que iba a ser, ya no lo es. O sea que ese cartelito de estrellas bastante se le ha caído después de su última pelea, porque dejó bastante que desear. Entonces, claro, ese cartelito se le caería completamente más de lo que está allá. Entonces sería como que, deportivamente hablando, nadie está ganando absolutamente nada aquí. Y en el caso de que sea Paddy Pimblett quien gane esta pelea, sea Paddy Pimblett quien saque esta pelea adelante, sería un poco parecido o un poco más de lo mismo. Volveríamos a hablar lo mismo de Tony Ferguson, de que tiene que retirarse, de que ya no está bien ni física ni mentalmente, de que es un tipo que no hace nada ya peleando dentro de la UFC. Y no solamente dentro de la UFC, es que no hace nada ya estando dentro del mundo de las peleas como peleador activo. No hace nada. Su carrera profesional debería terminar ya. Es que debería haber terminado ya hace mucho tiempo. Debería haber terminado desde septiembre de 2022 cuando pelea contra Nate Diaz. Entonces volveríamos de nuevo a la misma conversación una vez más respecto a Tony Ferguson, de por qué querer forzar tanto el seguir peleando como peleador profesional en el máximo nivel, en la UFC, que para mí es el máximo nivel, es como la Champions League de las MMA. Entonces, volveríamos por un lado a esta conversación y por otro lado, a Paddy Pimblett tampoco se le pegaría mucho el nombre de Tony Ferguson, señores, porque veo muchas personas especulando de que la UFC está tratando de pasarle el nombre de Tony Ferguson a Paddy Pimblett. Es que el nombre de Tony Ferguson ya, señores, está bastante dañado. Y ganarle a Tony Ferguson no supone decir tu nombre va a crecer mucho. No es como a Conor McGregor, ¿no? En su momento, cuando Poirier le ganó, que Conor McGregor sí le pasa ese nombre grande que tenía, lo que sigue teniendo a Dustin Poirier. Conor McGregor sí se lo pasa, pero ¿por qué? Porque Conor McGregor venía de perder contra Khabib y venía de ganarle a Cowboy Cerrone. Entonces, claro, todavía queríamos ver a McGregor, todavía estábamos esperando algo más de McGregor, cosa que nunca vimos ese regreso triunfal de Conor McGregor a la senda de la victoria luego de haberle ganado a Cowboy Cerrone, ¿no? Porque recuerden que él pierde contra Khabib, gana a Cowboy Cerrone y luego pierde esas dos peleas consecutivamente. En la segunda se lesiona, por supuesto, pero la dan como TKO, pierde esas dos
derrotas consecutivamente ante Dustin Poirier. Pero en ese caso, McGregor sí le pasa su nombre a Dustin Poirier. Dustin Poirier subió muchísimo, su nombre creció muchísimo dentro de la compañía, además del nombre que ya tenía Dustin Poirier, porque Dustin Poirier ya tenía un nombre grande. Le sumamos esas 2 victorias ante Conor McGregor, pues su nombre crece exponencialmente. Pero esto no es el caso. Esto no es el caso, ¿por qué? Porque Tony Ferguson viene de perder contra Bobby Green. Y si vemos, Bobby Green no es un tipo tampoco tan mainstream actualmente en las MMA, por tanto y demás. El nombre de Tony Ferguson o el tú ganarle a Tony Ferguson no supone de que tú vayas a crecer como estrella dentro de la compañía, no supone que tu nombre va a elevarse dentro de la compañía, porque es que Tony Ferguson actualmente no supone un peligro absolutamente para ningún peleador dentro de la compañía UFC, para ningún peleador de 155 libras rankeado, ni siquiera para un peleador de 170, porque Tony también en estos momentos pudiera estar peleando en 170 libras. Entonces Tony Ferguson no supone un peligro para nadie. Profesionalmente hablando, de los peleadores que están dentro de la UFC. Lógicamente, Tony Ferguson peleando contra cualquier persona que no sea profesional, que no viva que no se pase del mayor tiempo de su vida entrenando, que su trabajo sea entrenar MMA. Por supuesto que Tony Ferguson lo desbarataría, le hiciera un 8 total y absoluto. Pero hablando de peleadores de la UFC, Tony Ferguson realmente no supone un peligro para nadie. Entonces, al ser así, de esta manera, darse este caso, esta pelea de que Tony Ferguson no supone un peligro, de que Paddy Pimblett viene de una victoria bastante discutible, pues no le pasaría absolutamente ningún nombre a Paddy Pimblett, como muchos están diciendo. Yo no lo veo así de esa manera, por tanto y demás. Paddy Pimblett, lo que se va a comentar va a ser: le acabas de ganar un tipo que está de salida, le acabas de ganar un tipo que ya tenía que haberse retirado, que es Tony Ferguson, le acabas de ganar un Tony Ferguson ya que debería estar retirado, un tipo que psicológicamente no está bien, porque se ve que no está bien, un tipo que físicamente tampoco está bien, que viene con 6 derrotas consecutivas y que si pierde sería su 7ª derrota consecutiva, por tanto la racha de derrotas consecutivas más larga de la historia de la UFC. Por tanto y demás, deportivamente hablando, señores, Paddy Pimblett no ganaría nada absolutamente tampoco. Deportivamente hablando, ¿qué mérito deportivo hay ahora mismo en ganarle a Tony Ferguson? Para mí no hay ningún tipo de mérito deportivo el ganarle a Tony Ferguson en estos momentos como viene. Entonces por eso digo, a mí no me hace sentido esta pelea. Yo no creo que el nombre de Tony Ferguson se le vaya a pasar a Paddy Pimblett, porque es que el nombre de Tony Ferguson ahora mismo se asocia no a las 12 victorias consecutivas que tuvo. No, su nombre ahora mismo se está asociando a que debería estar retirado por esa racha de 6 derrotas consecutivas que tiene y por sus últimas 3 peleas haberlo finalizado los peleadores que pelearon contra él. Por tanto y demás, creo que su nombre ahora mismo no supone el crecimiento de Paddy Pimblett. Ese nombre, si Paddy Pimblett logra ganar esta pelea, no supone un crecimiento exponencial en su carrera. No supone que, sí, ya Paddy Pimblett se limpió de su última victoria, que supuestamente fue una derrota, por lo que pasa que fue un robo. Ya Paddy Pimblett ahora sí es la estrella de nuevo. No, no va a ser así. Esto, deportivamente hablando, no le suma ningún tipo de mérito a Paddy Pimblett. Esto, que Paddy Pimblett le gane a Tony Ferguson, no va a ser absolutamente ningún tipo de mérito deportivo para él. Y no le va a sumar nada en su carrera. Le va a sumar una victoria más, un cheque más. Punto y final. Aún así, vamos a estar hablando de que Paddy necesita pelear contra un tipo más duro, contra un tipo que le suponga una verdadera amenaza, que le suponga un verdadero peligro. Esto es una realidad, señores. Esto es una realidad. Por eso digo, esta pelea a mí no me hace ningún tipo de sentido. Desde mi punto de vista, yo me la voy a disfrutar igual. Como me disfruto no esa pelea, como me disfruto todas las peleas de MMA. Me las disfruto porque me gusta el deporte y porque me gusta ver las peleas. Punto y final. Hasta ahí. Pero no es una pelea que realmente, si nos pongamos a analizarlo y hablar de verdad, hablar seriamente sobre el tema, no es una pelea que haga mucho sentido. Desde mi punto de vista, señores, esta es mi humilde opinión. Ustedes pueden tener otra y para nada, no es que yo tenga la razón o que esté equivocado. Esta es solamente mi opinión. No es una pelea que me hace sentido. Y tampoco me hace sentido el que Tony Ferguson siga peleando. Tampoco me hace sentido, ni voy a ver, ni se va a notar un gran cambio en que Tony Ferguson haya vuelto al equipo con el cual empezó su racha de victorias consecutivas. Esto para nada va a ser algo, esto no va a ser para nada un punto de inflexión en la pelea, ni en la carrera de Tony Ferguson. Creo que vamos a seguir viendo lo mismo. Mi hermano dio una predicción. Yo estoy bastante de acuerdo en la predicción que dio mi hermano Nesty, que graba también en este canal, y es que creo que Paddy Pimblett va a ganar esta pelea. No sé cómo, no sé de qué manera, ya veremos qué sucede en esta pelea, cómo se desenvuelve, pero creo que Paddy Pimblett sí va a ganar esta pelea y no va a haber un crecimiento ni de Paddy Pimblett exponencialmente, no que Tony Ferguson le va a ganar, le va a pasar su nombre. Esto no va a suceder porque va a ser, no le ganaste absolutamente a nadie. Y Tony Ferguson, yo creo que va a ser, si pierde esta pelea va a ser lo mismo, va a ser dar justificaciones y ojalá y se retire. Te lo digo, ojalá y Tony Ferguson se retire, que si quiere mantenerse, y lo hablo en otros videos, si Tony Ferguson quiere mantenerse dentro del mundo de las MMA, que coja a jóvenes prospectos, a chamaquitos que vienen subiendo y que se ponga a entrenarlo, a pasarle todos los conocimientos que él tiene a cuerpos
jóvenes, a mentes sanas que están empezando ahora en el mundillo y que entrene con ellos, que los entrene, que sea parte de su esquina. Eso estaría bien por parte de Tony Ferguson, que le transmitiera ese conocimiento que tiene a otros peleadores que son más jóvenes, que no tienen la experiencia que puede tener Tony Ferguson. Pero ya el seguir compitiendo, el seguir peleando y más dentro de la UFC, a mí no me hace ningún tipo de sentido. Pero quería dar mi opinión y quería hablar de esto. Déjenme saber ustedes lo que piensan, señores, respecto a todo esto que hemos estado hablando en este video. Déjenme saber si creen que Tony Ferguson haya vuelto a su equipo anterior, a su ex equipo de entrenamiento, si creen que esto va a ser un punto de inflexión o no, y si creen que puede ganar esta pelea o que le puede sumar a Paddy Pimblett deportivamente hablando en ganarle a Tony Ferguson. Déjenme saberlo en los comentarios, señores, lo voy a estar leyendo y yo lo dejo por aquí. Nos vemos en el próximo video.